La llegada de Javier Milei a la política o al gobierno, a la presidencia de la nación, nos ha descolocado a todos. Yo creo que es el resultado del hastío de la gente, de la medida que tomó el gobierno nacional sobre el tema de la industria en Tierra del Fuego, la rebaja de impuesto interno, sí, la rebaja de los aranceles. Nosotros hicimos hacer una encuesta y nosotros decíamos, bueno, con estas medidas la gente la va... Y no. La gente en Tierra del Fuego lo sigue apoyando. La imagen, por lo menos lo que me dieron a mí las encuestas que yo encargué, la gente en Tierra del Fuego lo sigue apoyando. La ley 19640 es a mí no me toca, es para que 3 o 4 empresarios hagan negocio, y sin embargo, si vos te podés analizar lo que es la ley 19640 y lo que implicaría Tierra del Fuego sin la ley 19640, seguramente muy poca gente quedaría viviendo acá. Es que si vos tenés en la provincia representante del oficialismo nacional, lo más probable es que se avance con medidas en contra de la provincia sin que esos representantes defiendan los intereses de la provincia. Porque Tierra del Fuego está en una situación delicada a nivel nacional. No es buena palabra Tierra del Fuego, ni en diputados ni en senadores. Era el único que se planteaba o se plantaba en la Cámara de Diputados, no siendo de la Unión por la Patria, defendiendo los intereses de Tierra del Fuego, que era Tito. Tito, cada vez que le tocaban o aerolíneas o que le tocaban la ley, saltaba como leche hervida. Sí. Inclusive siendo parte del propio gobierno cuando era Juntos por el Cambio. Y bueno, nosotros necesitamos esa gente que defienda los intereses de Tierra del Fuego independientemente de la situación partidaria. Más allá, te vuelvo a decir, que uno le reconozca la baja de la inflación, el déficit cero, el equilibrio fiscal. Un equilibrio fiscal que muchas veces es mentiroso porque hay mucha simulación o mucha deuda disimulada con respecto a lo que era la LELIQ, que ahora se pasaron al Tesoro. ¿Viste? ¿Se dibujan los números, como dijo alguien alguna vez? Hay muchos números dibujados ahí. Ajá. Y tuvimos la reunión con esta gente, que vinieron 3 personas de Leolab. Y estábamos hablando, qué sé yo, y en un momento digo, no, pero esto no va a ser posible porque, digo, no, el radar es imposible. La empresa tiene capitales ingleses, tiene capitales irlandeses. No, dice, pero... Digo, ¿y cómo sería? Mire, yo le muestro y dice cómo está funcionando. ¿Cómo está funcionando? Entonces, ahí te enteraste que estaba funcionando. Abre una computadora, una laptop y dice, ve esto acá. Y estaba, viste, seguía la... Digo, pero ¿cómo que está funcionando? Sí, esto está funcionando desde diciembre del año pasado, que nos dieron la autorización provisoria, y ahora está funcionando como en periodo de prueba. ¿Te aumentaste el sueldo? No. ¿Vos lo rechazaste el aumento? Sí, pero no ganamos 9,5 millones, ¿eh? Bienvenidos a Costo Político en Chulengo Play. Mi nombre es Cristian Biso. Produce este segmento Beto Zubiaguirre, el hombre que no tiene rostro. Como siempre les digo, si les gusta lo que hacemos, se pueden suscribir a nuestro canal de YouTube. Además, pueden activar la campanita para recibir las notificaciones cada vez que vamos subiendo nuevo material. Y a su vez también los invito a que le den like a este video para que siga rotando. Pablo Blanco, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. No, muchas gracias a vos por la invitación. ¿Cómo ves vos la Argentina? Particularmente, ¿cómo ves el país después de este año y medio de gestión de Javier Milei, con sus luces, sus sombras, con quienes están de acuerdo, quienes están en contra, pero en definitiva un cambio de paradigma total de la política argentina? Sí, yo creo que la llegada de Javier Milei a la política o al gobierno, a la presidencia de la nación, nos ha descolocado a todos. Yo creo que es el resultado del hastío de la gente. El hastío de la gente sobre lo que venía viviendo con el gobierno anterior y con el anterior, que si bien estaba, cuando digo el anterior al anterior, me refiero a Cambiemos, que si bien fue el que por ahí comenzó con algunas ideas como las que se está llevando a cabo en parte el actual gobierno nacional, pero después de ese gobierno de Macri, la vuelta del kirchnerismo y porque la verdad que fue un mal gobierno del kirchnerismo. Sí. Alberto Fernández había generado expectativas, pero realmente defraudó a todo el mundo. Creo que la gente dijo, basta, hasta acá llegamos. Esa interna entre Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich destrozó todo. ¿Vos crees que dinamitó cualquier posibilidad de Juntos por el Cambio? Sí, lo dinamitó a nivel nacional, lo dinamitó acá en Tierra del Fuego. Acá la interna que tuvimos entre quienes adheríamos a Patricia Bullrich, quien adhería
a Larreta, que en un momento estaba de un lado, después en un momento del otro. Me parece que fue a nivel provincial, yo creo que fue lo que nos llevó prácticamente perder la representación. Tener únicamente un concejal en Ushuaia, una concejala en Ushuaia y un concejal en Río Grande. El resto hasta perder la representación legislativa. Y de ahí uno se tiene que hacer cargo también, ¿viste? Que cada cual debe hacerse cargo. Yo me hago cargo de la parte que me corresponde. Creo que no haber logrado un entendimiento con alguien que para mí fue muy importante, independientemente de las diferencias en los últimos tiempos, pero con quien pudimos trabajar muy de cerca. ¿A quién te referís? A Tito Stefani, sí. Ya no lo tenemos más. Por ahí la posibilidad o la imposibilidad a través, por propia responsabilidad de uno, pero también por insinuaciones de tercero y por esa bendita interna Larreta-Burri, hizo que en Tierra del Fuego no podamos conformar como realmente correspondía justo por el cambio y perder la representación que teníamos o en el Consejo Deliberante o en la legislatura provincial. Pero bueno, uno debe hacerse cargo de sus errores. Pero bueno, esas peleas de la política que por ahí muchas veces la gente no son logra, las que cansaron además a la gente. No logra entender lo que cansó a la gente. Entonces dijo, bueno, los anteriores, por Macri, esta propuesta dice que son mejores, pero se viven peleando entre ellos. Los actuales, que era Fernández y Cristina, se viven peleando entre ellos en el gobierno. Entonces, bueno, busquemos algo distinto. Busquemos algo disruptivo y lo eligieron a Milei. Cuando llegó la opción de decir, bueno, Massa o Milei, nadie dudaba que por lo menos quienes criticábamos al kirchnerismo, teníamos claro que Massa no era el camino viable. Entonces, la mayoría se inclinó por Milei. Y se comentaba, dice, bueno, total, de última, él no tiene mucha representación legislativa, entonces nosotros decíamos, Juntos por el Cambio, vamos a poder controlarlo a través del Congreso. Bueno, resulta ser que Milei asumió y que más allá de su pequeña o disminuida estructura parlamentaria, se maneja de la misma manera como se manejaba el kirchnerismo, con mayoría en ambas cámaras. Él tuvo la habilidad, o no sé cómo, de buscar los caminos para, en este año y medio, sacar prácticamente todo lo que pretendió del Congreso Nacional con una minoría muy pequeña y trabar aquello que otros pensábamos que debía salir adelante. Con el apoyo de un sector de Juntos por el Cambio. Por eso. Con el apoyo de la oposición, de sectores de Juntos por el Cambio, inclusive del propio peronismo. ¿Y lo ves como un mérito? Que a pesar de tener una estructura chiquita así, haya podido capear el temporal, por lo menos hasta ahora. Sí, yo no sé si te diría el mérito o el producto del resultado, pero me parece que es una gestión importante en este sentido. Supo manejar la política y supo manejar la bronca de la gente hacia lo anterior, para tratar de lograr el consenso. Vos fijate que después de la medida que tomó el gobierno nacional sobre el tema de la industria en Tierra del Fuego, la rebaja de impuesto interno, la rebaja de los aranceles, nosotros hicimos hacer una encuesta. Y nosotros decíamos, bueno, con estas medidas la gente la va... Y no. La gente en Tierra del Fuego lo sigue apoyando. La imagen, por lo menos lo que me dieron a mí las encuestas que yo encargué, la gente en Tierra del Fuego lo sigue apoyando. Hay un sector importante, más del 50%, que a pesar de esas medidas, las cree como medidas positivas. Yo creo que acá no se toma real conciencia de lo que es la ley 19640, lo que significa para Tierra del Fuego. Para muchos, la ley 19640 es a mí no me toca, es para que 3 o 4 empresarios hagan negocio, y sin embargo, si vos te podés analizar lo que es la ley 19640 y lo que implicaría Tierra del Fuego sin la ley 19640, seguramente muy poca gente quedaría viviendo acá. Yo creo que tiene cosas que son positivas. El equilibrio fiscal, el déficit cero, no gastar más de lo que ingresa. Me parece que son temas que hay que defender. Pero también es cierto que lo que hay que defender es a costa de qué. Porque si el superávit fiscal, si el equilibrio fiscal o el déficit cero es del gobierno nacional a costa de los recursos que legítimamente y por ley le corresponde a la provincia, es otro el análisis que hay que hacer. Yo coincido con esta mirada que tenés vos respecto a aspectos positivos y cómo se contrapone la situación. Vos mencionabas que ese dinero, ese recurso extraordinario no llega a las provincias, y en contrapartida, desde el sector libertario lo que te dicen, y ellos entienden, queda en evidencia, es que
esa optimización del recurso también podría darse en las provincias si los gobernadores hicieran un ajuste que ellos aseguran no se hizo en la mayoría de las provincias. ¿Vos qué postura tenés sobre eso? Yo creo que tanto las provincias como los municipios también deberían acompañar. No te puedo decir, pues no manejo números acá de la provincia. Nosotros, como te decía al principio, perdimos la representación legislativa, así que yo no tengo forma de acceder a la información, salvo lo que se publica, pero no tengo forma de acceder. Pero desde el Congreso sabés lo que gasta la provincia, por ejemplo. Sí, pero por ejemplo, vos fíjate, ese recorte presupuestario, ¿qué significa? Las rutas como están. Sí. La paralización de la obra pública. La firma de convenios que hizo el gobierno nacional, muchas veces con las provincias, incluida con Tierra del Fuego, a cambio de apoyos, en algunos casos, no en el caso de Tierra del Fuego, pero en otras provincias, de iniciativas parlamentarias, y no cumplió con ninguna. Con Tierra del Fuego ha firmado una serie de convenios de la finalización de ciertas obras públicas de acuerdo al avance de construcción que estaba, y no cumplió con ninguna. Y ni hablar en otras provincias, donde muchas veces sus diputados y sus senadores acompañaron iniciativas del gobierno a favor o parando, por ejemplo, los vetos de algunas leyes que a nuestro criterio eran importantes. Y ahora, ¿y vos no creés ahí que la gente puede hacer una lectura en función de esto y decir, bueno, tal vez Milei lo que necesita son diputados y senadores fueguinos que sean propios para que de esa manera, al acumular y al estar cerca, lleguen recursos? Y no sé, yo creo que lo que yo digo es que se corre el riesgo de, al tener senadores y diputados propios, que suceda y que avance sobre lo que igualmente sobre Tierra del Fuego. Fíjate que acá, en las medidas que se tomaron, fueron acompañadas por los representantes de los libertarios en el Congreso de la Nación. No en el Senado, pero sí en la Cámara de Diputados. Porque el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que inconstitucionalmente el gobierno firmó a través de un DNU, cosa que está expresamente prohibida. Y esa es una de las críticas más grandes que yo le hago al gobierno de Milei, que hace uso y abuso de los decretos de necesidad de urgencia. Ese decreto de necesidad de urgencia, donde hablaba de la reestructuración de la deuda con el Fondo Monetario Internacional, fue acompañado por 2 representantes de Tierra del Fuego. Sí. Y dentro de las condiciones que había, hablaba claramente sobre un avance sobre el régimen previsional, sobre el régimen promocional de Tierra del Fuego. Sin embargo, por desconocimiento o porque no acercaron el anexo o porque no lo leyeron, representantes de Tierra del Fuego votaron en ese sentido. Entonces yo lo que digo es que si vos tenés en la provincia representantes del oficialismo nacional, lo más probable es que se avance con medidas en contra de la provincia sin que esos representantes defiendan los intereses de la provincia. Yo me recuerdo que había, y en esto vuelvo al tema que por ahí te lo decía fuera de micrófono, a reconocer a alguien que, siendo afín al oficialismo, porque era representante del PRO, era el único que se planteaba o se plantaba en la Cámara de Diputados, no siendo de la Unión por la Patria, defendiendo los intereses de Tierra del Fuego, que era Tito. Tito, cada vez que le tocaban o aerolíneas o que le tocaban la ley, saltaba como leche hervida. Sí. Inclusive siendo parte del propio gobierno cuando era Juntos por el Cambio. Y bueno, nosotros necesitamos esa gente que defienda los intereses de Tierra del Fuego independientemente de la situación partidaria. ¿Vos creés que eso va a suceder en la próxima elección sin importar el partido? ¿Van a defender los intereses de la provincia o hay riesgo de que eso no ocurra? Yo creo que sí, yo creo que es a lo que se debe apuntar. Por eso yo digo que en la elección nacional que viene, independientemente de las cuestiones partidarias, lo que hay que buscar es proyectos que defiendan los intereses de la provincia, no los intereses del gobierno nacional o de la oposición. Porque así como vos decís, si va un libertario, va a levantar la mano a favor de todo lo que diga el gobierno nacional, en este caso, también se da la situación de que si va alguien de la contra, como es Unión por la Patria, va a decir todo que no. Seguro. Entonces, bueno, yo creo que la gente necesita ese canal del medio. Y no lo estoy hablando de título personal. Yo creo que la gente necesita alguien que represente ni el extremo que es el kirchnerismo por un lado, ni el extremo que es la Libertad Avanza por el otro. Porque más allá, te vuelvo a decir, que uno le reconozca la baja de la inflación, el déficit cero, el equilibrio fiscal, un equilibrio fiscal que muchas veces es mentiroso porque hay mucha simulación o mucha deuda disimulada con respecto a lo que era la LELIQ, que ahora se pasaron al Tesoro. ¿Viste? ¿Se dibujan los números como dijo él alguna vez? Hay muchos números dibujados ahí. Ajá. Yo creo que la gente está buscando ese camino intermedio, pero no aparece.
Yo te voy a hablar del caso de la Unión Cívica Radical. Nosotros tenemos 5 gobernadores, que sería una buena base Sí. para comenzar a elaborar un proyecto. A ver, pará, perdón. Jujuy, Sí. Chaco, Sí. Corrientes, Sí. Santa Fe y Mendoza. Mendoza. Lo que era Juntos por el Cambio serían 10 gobernadores. Ok. Que si hubieran sido inteligentes, como al principio decíamos, vamos a trabajar todos juntos, a lo mejor hubiera surgido esa alternativa del medio. Pero creo que lamentablemente hoy no se da, no se ve, por lo menos en nuestro partido, donde los egos es lo más importante, ¿viste? Son todos egos. Sí. Los 5 gobernadores nuestros no se pueden poner de acuerdo para llevar adelante un proyecto, es mi opinión personal. La gente no ve alternativa y dice, bueno, mi ley es esto, los otros eran esto. No. Entre esto que era lo otro y mi ley por lo menos me genera un poco de esperanza todavía. Y creo, creo que eso es, por eso obtiene el acompañamiento, pero liberarle las manos al gobierno nacional, dándole mayores representantes en la Cámara de Diputados y Senadores, por supuesto que es lo que ellos buscan. Me parece que es un riesgo. Días pasados, cuando fui a la reunión de Naciones Unidas por el tema de Malvinas, tuve una reunión a pedido de él con el canciller. Yo no lo con conocía. Gerardo Bertain. Sí. La verdad que una reunión muy buena. Yo estaba en Nueva York, hacía un rato que había llegado, y me llaman de la embajada de Naciones Unidas. Me dice, mire, senador, el embajador, el canciller quiere hablar con usted, que se dice, porque a las 5 de la tarde se puede encontrar. Y bueno, entonces yo qué pensé, digo, esto está todo podrido, me va a decir, mire, perdimos apoyo. Bueno, fui al hotel donde él estaba, y bueno, él me dijo, mire Blanco, yo le voy a aclarar, yo soy un defensor acérrimo de Malvinas. Uh-huh. Usted se va a dar cuenta mañana en el discurso. O sea que lo que yo había pensado, esto se cayó todo, no, me dijo. Al contrario, ya lo tenía preparado. Digamos. Al contrario, hablamos del tema del radar, hablamos del tema de la pesca, hablamos del tema de la importancia geopolítica, del desarrollo de la provincia. La verdad que a mí fue una agradable sorpresa. La verdad que el discurso del canciller, el último, es espectacular. Es como si para mí, es como si un fueguino lo hubiera escrito. Y según averiguando, lo había escrito él. Defendió el derecho de los recursos naturales, o sea, está en contra de la explotación de los recursos naturales, en contra de la autodeterminación, a favor del desarrollo geopolítico. Un montón de cosas. Pues yo en un momento, viste, así de confianza, le digo, bueno, la verdad, canciller, que yo la verdad que me agrada lo que te dice. Digo, pero usted que tiene tanta fuerza, ¿por qué no hace un esfuerzo y convence al jefe de todo esto, que es el presidente de la nación, que opina en idéntico sentido? Porque la verdad claro. que el discurso de él del 2 de abril, de que votan con los pies, que yo, la verdad que se da de patada con esto. Dice, usted quédese tranquilo, escúcheme mañana. Un día nos levantamos temprano y vimos una publicación tuya hace un tiempo ya en la red social X, donde vos contabas que había un radar instalado en Tierra del Fuego. Hasta ese momento no se había hablado del tema. Pasan los meses, el radar sigue estando, operativo o no, pero esa estructura que vos pasás por la ruta antes de llegar a Tolwyn y la ves, sigue estando ahí. Tal cual el primer día. Tal cual, como ocurrió el primer día. Y en el medio de todo esto abundan los discursos de soberanía, los actos, llega el 2 de abril y van todos y se paran en primera fila. Hablo puntualmente del rol que le corresponde al gobierno de Tierra del Fuego, a la gestión de Gustavo Melella. ¿Qué sensación te genera a vos? Digo, esta ambigüedad entre defendemos la soberanía, estamos en contra de la invasión de nuestro territorio, pero no resolvemos eso en el patio de casa. Le digo a la gente que está conmigo, hagamos un pedido de informe sobre este tema. Y lo publicitamos, o sea, lo dimos a publicidad. A los pocos días me dicen de mi oficina, mira, están llamando de la empresa Leolab, la gente de Leolab que quiere una entrevista con vos, dice, para hablar del tema del radar. Yo le digo, no, yo no quiero hablar con la empresa Leolab. Yo el pedido de informe se lo hago al gobierno nacional en la época de Alberto Fernández. Yo se lo hago al gobierno nacional, a mí la respuesta me la tiene que dar el gobierno nacional. Y era Juan Mansur el ministro del Interior. Que hoy está de senador. Uh-huh. Entonces, a los 2 o 3 días otra vez, ¿no? Que quieren hablar con vos. Yo siempre pensando que era un proyecto a futuro, la instalación de un radar. El 4 de julio de hace 2 o 3 años atrás, le digo, bueno, vamos a atenderlo, yo de inglés. Y tuvimos la reunión con esta gente, que vinieron 3 personas de Leolab. Y estábamos hablando, qué sé yo, y en un momento digo, no, pero esto no va a ser posible porque, digo, no, el radar es imposible. La empresa tiene capitales ingleses, tiene capitales irlandeses.
No, dice, pero... Digo, ¿y cómo sería? Mire, yo le muestro y dice cómo está funcionando. ¿Cómo está funcionando? Entonces, ahí te enteraste que estaba funcionando. Abre una computadora, una laptop y dice, ve, esto de acá. Y estaba, viste, seguía la... Digo, pero ¿cómo que está funcionando? Sí, esto está funcionando desde diciembre del año pasado, que nos dieron la autorización provisoria, ahora está funcionando como en periodo de prueba. Bueno, terminada esa reunión, yo le expliqué a esta señora que era irlandesa, le expliqué que eso, desde mi punto de vista, era imposible, que yo le agradecía la reunión, pero bueno, que yo iba a plantear lo que estaba convencido que no podía hacer. Bueno, y ahí se empezó a armar todo el barullo. Después pedimos informe a Cancillería, pedimos informes al jefe de gabinete. En una reunión que vino el canciller, que era Cafiero, a la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, yo le planteé el tema, que ya había salido el informe del jefe de Estado Mayor Conjunto, que era... Sí, que primero lo desmintieron y después lo ratificaron. Que primero que era a título personal, que me acuerdo que fue el 9 de julio en esa cena, pero bueno, después reconocieron que era oficial. Cafiero dice, no, es responsabilidad de la provincia. Y la provincia que era responsabilidad de la nación. Uh-huh. Cuando fue el tema de la concreción de la empresa que se inscribió en Ushuaia, yo sostenía que era imposible que se haya aceptado la inscripción, porque la verdad que cualquier funcionario provincial que ve que viene a radicarse una empresa de capitales ingleses, irlandeses, y que viene a poner un radar, ¿viste? Por lo menos ruido le tiene que hacer. Hay que ser muy tonto, pero por lo menos algo de ruido te tiene que hacer. Bueno, fue toda una discusión, ¿viste? Después yo hablé con el intendente Tolwyn, que había hecho algunas gestiones, bueno. Y así pasó el tiempo y el radar sigue estando como vos decía. Hubo cambio de gobierno. En el cambio de gobierno yo pedí una reunión con alguien de jefatura de gabinete a través de una nueva pregunta del radar, que para mí es siempre recurrente la pregunta del radar. Vinieron los funcionarios, vino Pose, que era en su momento el jefe de gabinete. Sí. Me conectó con un funcionario que, bueno, a la semana dejó de ser funcionario, entonces después lo pusieron a Franco, y con Franco ingresó alguien que es un radical, que trabajaba en el área de defensa, así que yo tuve 2 o 3 reuniones con él, me dijeron que estaban haciendo un estudio, un nuevo análisis, qué es lo que están sosteniendo hasta ahora, qué es lo que me volvió a repetir el canciller. Le digo, pero canciller, hubo un informe del Ministerio de Defensa, de Cancillería, del Ministerio de Defensa y todos los organismos que tenían que ver, Fuerza Aérea, todo el INVAP y todo eso, dicen que es perjudicial, que tiene doble función, que afecta a la soberanía, los derechos de defensa. Y ahora vienen a hacer otra vez esos estudios. Le digo, pero que, como le pregunté al jefe de gabinete el otro día, que estas nuevas autoridades de esos organismos técnicos me van a decir algo distinto porque cambió el gobierno. Ellos aseguran que no está funcionando el radar, pero la realidad es que el radar está ahí. Sí, a ver, pasás por la ruta y lo ves. Sí, está ahí, y que lo que yo percibo es que la voluntad del gobierno nacional actual es que el radar siga y se ponga en funcionamiento. Ya el día pasado dijeron que eso, me lo contestó Franco en la última reunión la semana pasada cuando fue a cosas, que eso no era dual, que era únicamente para seguir basura espacial. Se publicó una información del propio Leoblado donde dice que firmó convenio con Inglaterra, con Estados Unidos, con otros, para el seguimiento no solamente de la basura espacial, sino por temas de seguridad. De seguridad, uh-huh. y temas bélicos. Entonces, bueno, yo no sé a quién creerle de los dos. Pero bueno, y en este contexto es el escenario ideal para que el gobierno de la provincia se lave una vez más las manos, por supuesto. El gobierno de la provincia, viste que al principio defendía a rajatabla la empresa diciendo que no eran capitales irlandeses ni ingleses, que eran norteamericanos, y que después, viste, decía que una cosa u otra, pero los ministros del gobierno hacían gestión y pedían excepciones para la instalación del radar. Sí, como sucedió se acá. Firmaban permisos en tiempo récord. Permisos en tiempo récord, ¿viste? Y autorizaciones, excepciones que pedían la nación para la instalación del radar. Hay mucho interés de Estados Unidos en este sentido. Sí. Y seguramente vos sabés que hay mucha afinidad entre el gobierno nacional y Estados Unidos, reconocido también por el canciller de la afinidad. Sí, volvimos a las relaciones carnales, ¿te acordás? Con lo cual, creo honestamente que el radar va a estar ahí, y en cualquier momento, si es que no está funcionando, va a funcionar. Vos sabés que yo pienso mucho, porque lo he seguido de cerca el tema, lo he analizado, lo he estudiado y he hablado con mucha gente que tiene conocimiento sobre esta cuestión, y me parece que este es un tema que tal vez por ahí no en lo inmediato ha generado la repercusión que tiene, pero yo creo que a la larga
es una de esas banderas que se han levantado en la provincia durante mucho tiempo y con tanto fervor y patriotismo que en definitiva tuvieron una repercusión tan negativa que la gente ya las mira como de lejos. O sea, que el gobierno le hable de soberanía, particularmente que el gobierno provincial le hable de soberanía, es como que dice, pero pará, ¿de qué me hablan de soberanía estos? ¿Vos crees que pasa un poco de eso también y que eso le puede llegar a jugar en contra a quienes gobiernan la provincia y demás? Puede ser. Vos me decías recién de cómo todo lo que se había armado. A mí me sorprendió, porque yo le mandé nota a los centros combatientes, a la comisión de Malvinas, que era, vos recordarás que era la gestión, o sea, la primera gestión de Melella. Sí. Al presidente de la comisión, que era Federico Ciurano, era de nuestro espacio político. Uh-huh. Nunca logramos una contestación. ¿Viste? Siempre evasiva, con lo cual parecía demostrar que había un interés particular del gobierno provincial en la instalación de este radar, que después cambió cuando salió el informe ese de. Y es que me parece que una cosa era si no se sabía y otra sí se sabía, ¿no? Digo. Para mí se sabía. Días pasados yo medio le quise preguntar a quien era jefe de gabinete en ese momento, a Mansur, ¿viste? El tema, pero bueno. Claro, porque Mansur es el que firma en definitiva, para que todo se resuelva. Mansur fue el que firmó, pero aparte. ¿Te esquivó el tema? Sí, como yo le decía al ministro de Defensa en esa época, digo, ¿cómo puede ser que Jefatura de Gabinete autorice la instalación de un radar en una zona tan conflictiva como es Tierra del Fuego, que tiene que ver con Inglaterra, y que ni Cancillería ni el Ministerio de Defensa tenga conocimiento? Pero yo creo que hay todo un trasfondo del que no nos vamos a enterar nunca. Fueron cosas de segunda o terceras líneas que quisieron puentear. Para mí va más allá todavía. Yo creo que nunca nos vamos a enterar el verdadero trasfondo de esta cuestión. No, pero es la sensación que tengo yo. El resultado es que todavía está instalado ahí, ojalá. Sí. Ojalá yo esté equivocado y que sea únicamente para seguir basura espacial. Ojalá que lo tuyo haya sido solo una campaña de desprestigio. No, como dijeron ellos, ¿no? No. Digo, ojalá fuese eso. No, Digo, hasta ahora las pruebas hablan de otra cosa, ¿no? Bajo ningún punto de vista fue esa la intención. Y ojalá me tapen la boca y diga, ve que esto no sirve para esto. Hay informes técnicos de equipo que tienen que ver con el tema, INVAP, de ARSAT, dice esto así, pero lo cuento por ahí para el que nos está viendo y no sabe quién es Pablo Blanco. Digo, es uno de los autores de la Constitución de Tierra del Fuego. Le ha tocado ver todo el proceso cuando éramos territorio nacional y cuando nos convertimos en provincia, con todo el trabajo que hubo que hacer en el medio, además elegido por el pueblo. Digo, han pasado tantos años. ¿Cómo ves a Tierra del Fuego hoy? Y yo creo que Tierra del Fuego hoy no es lo que soñábamos 19 inexpertos allá por el 91 cuando redactamos la Constitución. También llegamos donde llegamos por responsabilidad propia, no le podemos echar la culpa a nadie. Y en eso todos los espacios políticos gobernaron Tierra del Fuego, desde el Movimiento Popular Fueguino, el peronismo, la Unión Cívica Radical en la Alianza o no, pero ¿viste? El socialismo, Forja, que es, ¿viste? O sea, todos los espacios políticos gobernamos, y la realidad de lo que es hoy la provincia es responsabilidad de todos los espacios políticos. Bueno, o sea, ahí nadie puede decir que no probamos con todo. No, a nivel provincial o a nivel municipal. No es la provincia que uno anhelaba, pero bueno, es la realidad de lo que hemos ido viviendo. Yo, por supuesto, si vos me preguntás si estoy conforme, no estoy conforme. Yo creo que esta provincia debería estar mucho mejor, pero tampoco me puedo hacer distraído. Yo tuve que ver también. Fui uno de los que también participé durante todo este tiempo en la actividad política. ¿Esperabas más esta gestión de Gustavo Melella como gobernador, teniendo el antecedente, habiéndolo visto trabajar en el municipio y cómo se había desenvuelto? Sí, la verdad que sí, pero lo que pasa es que también por ahí hay que reconocer algunas cosas. Una cosa es muchas veces ser funcionario cuando la cabeza es otro. Sí. Y otra cosa es cuando vos sos el que tenés que llevar adelante la iniciativa, la idea. Yo creo que Gustavo, no sé, no lo critico, cada cual, ¿viste? Aparte tal es así que en los primeros 4 años fue reelecto, o sea, fue electo en primera vuelta, sí, y fue reelecto en primera vuelta. Con lo cual, ¿viste? Méritos tiene. Por ahí en el segundo mandato, por ahí las cosas, ¿viste? Siempre se desbandan un poco. También hay otra realidad nacional con respecto a las provincias. En los primeros 4 años gobernó con un gobierno nacional afín. Sí, y de billetera abierta, ¿no? Claro, claramente. Este segundo periodo está gobernando con un gobierno que no es afín y es mal. Él es muy opositor al gobierno. Muchas veces
Ahora, ¿no debería verse la pericia en esa situación? Muchas veces yo le he dicho a Gustavo a través de los mensajes, Gustavo, cuando fue, por ejemplo, el tema del Pacto de Mayo, ¿te acordás? Sí, me acuerdo. Pero vos tendrías que ir, no, la verdad que más allá de las diferencias lógicas que uno puede tener políticas partidarias, me parece que cuando uno ocupa ciertos cargos, independientemente de los intereses particulares políticos de uno, tiene que hablar por el conjunto. Y ser gobernador de Tierra del Fuego es ser gobernador de los libertarios, de los kirchneristas, de los radicales, de los independientes. De los que te votan y de los que no te votan también. Y en ese sentido yo creo que, más allá de plantear su diferencia con el gobierno nacional, debería buscar algún camino de acercamiento. Pero bueno. Te preguntaba recién si tal vez en estas circunstancias es donde se ve la verdadera pericia del político. Digo, porque gobernar con una gestión nacional que te es afín, que ante una emergencia abre la billetera, que vas a golpear una puerta y siempre hay alguien que te va a atender, claramente es una cosa. Digo, este contexto es diferente. Es más difícil. Digo, ¿ahí se ve la pericia o debería aflorar la pericia? Y sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. Bueno, no hay en este caso. Tengo una buena relación personal con él de años. Políticamente no concuerdo porque desde el momento que él lo hicimos, entre comillas, intendente de Río Grande, sí, del radicalismo, después nos dejó colgado el pincel a pocos días de una elección donde nuestro candidato a gobernador era Ciurano y terminó perdiendo por 1000 votos. Y hoy es su legislador. La verdad que hay cosas que uno muchas veces no logra entender. Pero independientemente de eso, yo creo que Gustavo le erra en ese sentido. Tendría que buscar carriles de entendimiento. ¿Qué te pareció todo esto que pasó con Guillermo Francos en la última reunión informativa a la que acudió, el rol que tuvo Cristina López? Digo, la verdad es que nosotros lo decíamos acá cuando lo charlamos con Paulino, uno entiende las idas y vueltas, las chicanas, la necesidad de posicionarse en un momento preelectoral, pero da la sensación que cada vez que se habla de nosotros afuera es por una mala noticia. Yo creo que vos fíjate que esta participación de Franco, ya del día anterior, Franco quería, y había anticipado que quería que se corte, porque tenía un compromiso a las 4:30 de la tarde, y que él quería terminar 3:30 de la tarde. Y venía bien, porque nosotros pudimos hacerle todas las preguntas, él nos contestó. No se había desmadrado hasta ahí, no, o sea... Yo no quiero criticarla a Cristina López, ¿viste? Pues no, porque no quiero hacer lo que ella hace conmigo, ¿viste? Pero realmente me parece que hay formas de decirle a un funcionario que está faltando la verdad. Yo, en otras palabras, se lo dije, mire, yo desearía vivir en el país que usted describe. Para mí el país que usted describe no es el que estamos viviendo, ¿viste? Palabra más, palabra menos, le dije más o menos parecido, pero ahí a decirle usted es un mentiroso, nos miente en la cara, qué sé yo. Yo creo que lo usó como excusa, porque tenía que irse a otro lado. Porque no creo que a Franco le falte fibra. Creo que Franco en este momento dijo, bueno, acá me siento ofendido, me voy porque tengo la... Y se pasó a corto intermedio, todavía está pendiente la finalización. Sí, no va a volver hasta que no le pidan disculpas, dijo. Yo creo, bueno, si es por eso, el presidente no tendría que pisar el Congreso con todas las barbaridades que nos dijo, nos trató de todo, pero bueno. A mí me parece que tendrían que bajar un cambio los dos. Hay que bajar un cambio. Todos los sectores. Todo hay que bajar un cambio. Pero bueno, pero si desde la cabeza del Ejecutivo no bajan un cambio, el día que asumió dijo que habló a espaldas del Congreso, pudiéramos tener unas ratas, unas víboras, ¿viste? Y después... Bueno, pero vos sabés y sos consciente, Pablo, que en la percepción ciudadana en la calle no hay una opinión positiva de lo que pasa en el Congreso. Digo, ¿no? Yo creo que Milei la capitaliza en todo caso, bien, ¿no? Y la usa. Vos fíjate en el Congreso, entonces son los vagos. Y el Congreso trabaja, en las comisiones trabaja. Pero ¿sabés por qué no tenemos más sesiones? Porque el Ejecutivo, porque el oficialismo no quiere. Vos fíjate el tema. Pero cada vez que van a sesionar es para votarle algo que el gobierno entiende que lo perjudica. Entonces... No, cada vez que vamos a sesionar es para votar algo que al gobierno le interesa. Porque hasta ahora todas las sesiones que han habido son los temas que al gobierno le interesa. Todos los temas que uno ha presentado y que tienen dictamen, nunca nos llaman a sesión. Nosotros no logramos tener una sesión para tratar los temas que a nosotros nos interesan. Por ejemplo, el tema de los créditos UBA. Entonces no logramos en 2 años poder discutir ese tema. Ya viene con un dictamen favorable de la gestión anterior, que tampoco lo quería tratar. Y en esta, viste, ya se nos cayó, lo volvimos a presentar y no podemos lograr. Y es un tema que afecta a más de 100.000 familias. Sí. Vos tenés un edificio que está ahí sobre la ruta, sí, donde tenés un departamento. Pasillo por medio, este está hecho por UBA, este está hecho por otro tipo, este paga de cuota 300, 400, 500 mil pesos y este paga 20. Y es el mismo departamento
pasillo de por medio. Claro. Dice, no hay tanta mora. Claro, si hay una cláusula donde te descuentan del sueldo, pero del sueldo vos tenés legalmente te pueden descontar un 25%, hasta un 30%. Hay gente que le están descontando hasta el 100% del sueldo. Bueno, y eso hay que solucionarlo. ¿Y qué dice el oficialismo ahora? No, es una cuestión entre privados. No es una cuestión entre privados, porque el gobierno nacional, de Juntos por el Cambio, incentivó esa operatoria. Exacto. Entonces también hay responsabilidad del Estado. Y el índice inflacionario que afecta seriamente es también responsabilidad del gobierno, sea del espacio que sea. Entonces esas cosas hay que analizarlas. ¿Te aumentaste el sueldo? No. ¿Vos lo rechazaste el aumento? Sí, pero no ganamos 9 millones y medio. Es una mentira grande como una casa. ¿Cuál es el sueldo de un senador hoy? 6.200.000 por todo concepto. Dieta, desarraigo y gasto de representación. Igual... Sí, si vos lo comparás... Digo, si lo comparo con lo que gana... Si vos lo comparás con un desocupado, es un montón de plata. Si vos lo comparás con un legislador de cualquiera de las provincias, estamos abajo. Es mucho menos. Se iba a otorgar un aumento y se habían puesto de acuerdo, algunos iban a renunciar a ese aumento. La mayoría renunció. ¿Vos renunciaste? Sí, el bloque nuestro renunció en completo y los otros... Salvo creo que Unión por la Patria, que no sé si habrá renunciado o no, el resto de los senadores... O sea que las dos senadoras de Tierra del Fuego, Cristina López y María Eugenia Duré, hasta ahora, o que vos tengas conocimiento, no renunciaron. A lo mejor renunciaron y yo no lo sé. Ese es un tema que también, digo, a la gente pero también, le ponen los pelos de punta. A la gente le pone los pelos de punta, pero a la gente no le pone los pelos de punta porque por ahí no lo sabe, que un director de YPF gane 72 millones de pesos por mes. Uh-huh. Seguramente no lo pone los pelos de punta que un juez de cámara gane 14 millones de pesos por mes. O que un director del banco o un funcionario del banco gane 12, 14 millones de pesos. Y sabés que creo que son justamente todas esas cosas las que redundan en el apoyo que termina teniendo Javier Milei, ¿eh? Sí. Y que el presidente de la nación que dice que gana 2 millones de pesos por mes. Sí. ¿Cuánto gana? Hay que decir, no, ponerle que gana 2 millones o 4 millones creo que gana. Lo que no dice es lo que gasta, lo que utiliza de gasto reservado. O cualquier ministro que dice yo gano 2 millones y medio de sueldo, está bien. Y le digo, bueno, dame esas 2 camisas que te compraste con los 2 millones y medio, ¿cómo vivís? Justificame. ¿No se habían eliminado los gastos reservados? ¿A dónde? ¿Siguen teniendo partida los ministerios? Tierra del Fuego no tiene gasto reservado porque la Constitución no lo permite, claro. Pero la Nación tiene gasto reservado. Y si no, fíjate la información de la CIDE. ¿Cuánto van y cuánto va aumentando el presupuesto nacional de la CIDE en gasto reservado? Sí. Y eso nadie habla. ¿Vas a ser candidato? ¿Tenés ganas? ¿Tenés ganas de ser candidato? Tengo ganas en tanto y en cuanto sea útil para el espacio político, para el partido. Si no, no. Si no, creo que ya la política ha sido muy generosa conmigo. Yo, por supuesto, tengo ganas de seguir. Okay. Yo me fijaba un objetivo en el Senado de la Nación. Me fue muy difícil insertarme al principio. No era la legislatura. Yo siempre decía el Senado. La verdad que hubiera preferido 1000 veces ser legislador. Pero bueno, logré insertarme y logré, a través de lo que hice, tratar de que Tierra del Fuego figure, de que se la nombre, que se la tenga en cuenta. Y bueno, si la posibilidad de seguir se da, bienvenido sea, y tampoco lo voy a forzar. Te pregunto, ¿el radicalismo debería integrarse a un espacio más amplio? Yo creo que sí. Yo casualmente esta mañana estuve hablando con Maxi Ibar, que es el presidente del partido, que está a cargo de las conversaciones. La idea es poder hacer una alianza, pero yo te vuelvo a decir lo que te decía hace un rato. Yo creo que acá lo importante, independientemente de las personas que vayan, es que sea un proyecto que defienda los intereses de la provincia, porque Tierra del Fuego está en una situación delicada a nivel nacional. No es buena palabra Tierra del Fuego, ni en diputados ni en senadores, que defiendan los intereses de la provincia por sobre los intereses políticos partidarios. No podemos mandar representantes levanta mano del oficialismo circunstancial. Pablo, gracias por haber venido a charlar con nosotros. Gracias a vos por la invitación y nos quedaron un montón de temas afuera, pero seguramente antes de octubre volvemos a hablar. Así que te agradezco muchísimo que hayas venido. Gracias a vos, Cristian, y a disposición.